los militantes. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Por ley somos todos felices. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una semana más volvemos a hablar de política con temas que tienen que ver obviamente con la realidad de la provincia de Santa Fe. Mario. Bueno, pasó la semana donde el miércoles pasado se puso a consideración avanzar o no con la reforma de la Constitución. La Cámara de Diputados tuvo una mayoría por no hacerlo, no definir, no concluir con el tema, pero al menos no hacerlo en este momento. Vamos a abordar este tema con el senador por la capital, Miguel González, como también el conflicto de la EPE con la Municipalidad de Santa Fe, que a pesar de que esta semana salió un poco de los medios, sigue estando ahí latente. Un tema particular, se está llevando adelante un juicio de lesa humanidad en la ciudad de Santa Fe con algo muy especial. Es la primera vez que se está juzgando la realización de un aborto en un centro clandestino de detención. De eso vamos a hablar hoy en este programa de HDP. Hacemos la primera pausa y primer bloque aquí de Hablemos de Política. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Consejo Municipal de Santa Fe, trabajando juntos por la ciudad que queremos. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Nos acompaña en este primer bloque de Hablemos de Política el senador por la capital, Miguel González. Senador, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, pasó la semana de la no reforma, porque en realidad no, por ahora, en lo inmediato no va a haber reforma. Usted fue uno de los defensores de ese proyecto. ¿Qué conclusiones saca, qué reflexión le amerita el debate y la decisión de mandar a comisión el tema? Bueno, en principio la imposibilidad de llegar a acuerdos que superen algunas mezquindades políticas quedó muy evidente en el debate. Creo que como cuando se instalan temas importantes, lo clave es también la ganancia de haber instalado un tema que es central, creo que para modificar las condiciones de vida de la gente a futuro. Es cierto que la gente no pide reforma constitucional con esa herramienta, pero siempre hemos dicho que la gente no pida la herramienta no quiere decir que no pida las cosas que estaban contenidas en esa reforma de la Constitución, que son toda una serie de ampliaciones de derechos, modo de controlar diferente el Estado. Digo, hay una serie de situaciones que hubieran podido instalarse, consolidarse en esa Constitución que no se pudieron Ahora, hacer. ¿es una derrota política para el gobernador? Yo creo que no, que el gobernador tuvo la entereza de plantear el tema hasta último momento
y también la honestidad intelectual de no decir que no estaba incluido el tema de la reelección y que este no era el único tema, que incluso en el propio debate llegó un momento que hasta se planteó, bueno, saquemos este punto, y aún así no pasó esto. Y también creo que si hubiera habido ese interés, bueno, hubieran tenido que proponerlo como modificación a ese punto, ¿no? Una de las cosas que parece haber primado, al menos desde la oposición como argumento, es este no es el momento. Y la pregunta que queda, bueno, ¿cuándo será el momento para reformar la Constitución? Porque hay acuerdo en distintos sectores, en la mayoría de todos dicen soy reformista, pero ahora no. ¿Cuándo será el momento? Después de esta experiencia, ¿qué te parece? ¿Cuándo será el momento? Bueno, habrá que, primero es cierto que cuando se empezaron a hacer estos debates era un momento muy interesante porque hace varios meses de esto había cierta tranquilidad política, económica en el país y en ese contexto se propone también, después de un largo debate de casi 2 años de estar consultando a organizaciones, de hacer foros, de hacer rondas de consulta, de proponerle a los partidos políticos que sugieran modificaciones, que sugieran incluso los modos que se iba a llegar a la reforma. Puede ser que hoy, a varios días, este país es un país que cambia con una inmediatez que es muy difícil de prever. Puede ser que sí, que el día, si usted me pregunta hoy, sí, seguramente hoy no lo es, porque irrumpió esta situación de la economía y una serie de inestabilidades políticas. Pero hace unos meses atrás, cuando esto se planteó, hubiera sido muy importante que en ese momento, lejos de estos contextos de conflicto, de lo que es la cotidianidad, de que la gente no llega a fin de mes y todas estas cosas que se esgrimieron, se hubiera podido resolver. Pero no debiera ser ese el tema, porque si siempre vamos a ver, este país en la coyuntura siempre tiene muchos problemas. Ahora, tuvo también, digamos, el hecho de que el tema se haya despejado, en este caso por no ir a la convención, un efecto clarificador en el sentido de que ahora el frente que usted integra sabe, digamos, que tiene un candidato menos, con la posibilidad a lo mejor de tener un candidato menos si es que había una reelección. Eso también me parece que limpia un poco los caminos de aquí al año electoral del próximo calendario electoral. Sí, siempre, si bien parece una respuesta políticamente correcta, creo que es correcto que nosotros no estemos pensando en candidaturas ya, que es importantísimo que sepamos que los dirigentes políticos tienen roles en cada momento, y este es un momento para preservar a la sociedad de estar pensando en esas cosas y que nos concentremos en tratar de dar soluciones como se están dando en la provincia de Santa Fe, únicas en todo el país, con una proactividad muy fuerte en obra pública, en sostener lo que la calidad de vida de la gente. En eso tenemos que concentrarnos en esta etapa. Claramente, como decís, seguramente va a ordenar el modo que se hagan los posicionamientos políticos, las candidaturas, pero hay que ser muy consciente del momento político y lo delicado del momento político actual, económico, y ser cuidadoso en cómo se plantean estas cosas. Lo cambio de tema, es una novela ya casi esta historia de la EPE y José Corral en la ciudad de Santa Fe, con inconvenientes hasta el TC2000 y futuros espectáculos que vengan a la ciudad, porque la ciudad es morosa, ya este momento debe más de 34 millones de pesos a la empresa provincial de la energía. Hay una salida que están planteando ustedes en la legislatura, tiene que ver con la posibilidad de traer de los fondos coparticipables a la municipalidad de Santa Fe o a quien no le pague a la EPE. ¿Esto es así? ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, esta iniciativa, la verdad que el calificativo novela es mío, corre por cuenta propia. Te lo acepto, pero es mucho más grave incluso que esto, porque la novela es un escrito ficcional. Y esto, la verdad, que es una situación de absoluta irresponsabilidad del intendente, que lo hizo pensando en que iba a tener una ganancia, diciéndole a la gente que le iba a bajar la boleta de la luz, cuando en realidad el problema central es justamente todas las cosas que el gobierno nacional está haciendo en contra de los ciudadanos. Sacarle, por ejemplo, los subsidios impactó fuertemente en la luz, y esa medida efectista se cayó al rato, y el intendente cayó en la cuenta de que iba a tener que pagar una factura que no estaba en condiciones de asumir. 35 millones de pesos ya debe la ciudad. Creo que es preservar a la gente, no dejarle problemas a futuro, y es por eso que propuse
este proyecto de ley, que tiene solo un artículo que lo que le permite es al gobierno provincial detraer de la coparticipación a aquellos municipios, hoy es uno solo, pero pudieran haberse sumado otros cuando presentamos el proyecto de ley, que incumplan con esta situación que además hace una inequidad en este propio departamento. Digo, pasando el puente, los ciudadanos de Santo Tomé pagan en su factura del alumbrado público y aquí no es responsabilidad de los ciudadanos, sino del intendente que dio de baja ese convenio, ¿no? Ahora, el justicialismo, que es mayoría en la Cámara de Alta que usted integra, está analizando el proyecto, todavía no se trató. ¿Qué futuro le ve, digamos? Porque, como usted bien dice, digamos, no es para que se aplique en Santa Fe, sino para que se aplique en todos los casos similares que pueda haber, ¿verdad? Nosotros hemos charlado, la verdad que creo que en un buen clima con el bloque mayoritario. Simplemente ahí había todo un tema acerca de si era o no constitucional presentar esto. Creo que lo hemos zanjado, por lo menos en nuestro punto de vista ha sido planteado, en el sentido que las leyes que coparticipan los impuestos provinciales son leyes y por lo tanto pueden modificarse con otras leyes. Y esto no es un esquema confiscatorio hacia nadie, porque aquellos municipios y comunas que sigan adelante con los convenios tal cuales los tienen ahora, no van a tener ningún inconveniente. Por lo tanto, no hay amenaza, sino en este tipo de situaciones que son muy particulares. Además, uno puede decir, una ley se aplica hacia adelante, digamos. Por supuesto, sí. No hacia este problema. No hay deudas, además, no hay ninguna deuda anterior, eso se resolvió hace 20 años. Justamente eso hay que tenerlo claro. Estos convenios que se hicieron, de modo que la gente pague el alumbrado no a través de la cuota que se le paga a la municipalidad, sino directamente a la EPE, fue un acuerdo que muchos presidentes de comuna pueden contar, que hoy son legisladores también, entre eso Felipe Micli, que nos contaba que esto surge producto de una serie de deudas que tenían muchísimos municipios y comunas de no poder hacerse cargo del alumbrado público. Y es por eso que se creó esta forma de convenio que simplifica el modo que llega el recurso para este servicio, ¿no? También llamó la atención que ningún otro municipio se pegó a esta misma actitud que Corral y que ha quedado medio aislado también esta situación. Pero creo que el intendente también salió a hacer lobby para que otros intendentes se sumen y la verdad que no tuvo eco. Creo que porque los otros intendentes han sido muy cuidadosos y han analizado previamente el tema. Por ejemplo, ahí el ejemplo más claro es el del intendente Castellano, que hizo todo un análisis para ver si podía, si no podía, si era coherente o no hacer esta medida y toma la decisión de seguir adelante cuando se da cuenta que iba a tener que comprometer recursos municipales por arriba de 60 millones de pesos, creo que era el caso de la municipalidad de Rafaela, y decide seguir como está. Como senador del departamento de la capital, si no sale esto si no se establece esto como una ley, ¿qué solución le ves a este conflicto que se da en cada instante que la municipalidad vaya a querer organizar un espectáculo público y a pedirle una bajada especial a la EPE? Bueno, ahora que, es importante ser muy equilibrado en esto, hay que resolver esta situación. Creo que ese ensayo que hizo el intendente lo que no quiere es pagar los costos políticos de retraerse de una situación que claramente fue un error y probablemente esté buscando el modo de que le impacte lo menos posible políticamente. Pero me parece que esto no es tiempo para hacer este tipo de sobreactuaciones. Tenemos que concentrarnos en resolver el problema, tendrá que hacer un convenio, algo, y resolver rápidamente la situación. Este modo que hoy se resolvió, la provincia resuelve a través de la EPE, simplificar el tema de la carrera, lo hace porque sabe que es un espectáculo importante para la ciudad, que es importante los gastos que ahí sí se incurrieron, los compromisos que se han tomado, y resuelve simplificar esto y tratar de facturarle a la organización. ¿Fue una orden del gobernador eso que dijo que sea así? Claramente fue una indicación del gobernador para simplificar una cosa que porque saliendo de la especulación, se podía haber dejado muy mal a la intendencia, pero también la ciudad hubiera quedado muy mal, el gobierno hubiera quedado muy mal. Fíjense que ahí es una actitud madura del propio gobernador que da la indicación de
solucionar el tema. Y ya habrá tiempo para solucionar el tema con la municipalidad también, ¿no? Senador, gracias por su presencia. No, al contrario. Nos vamos a la pausa, ya venimos con HDP. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Consejo Municipal de Santa Fe, trabajando juntos por la ciudad que queremos. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. 1946. El coronel Perón triunfa en la elección presidencial y el 5 de junio asume la presidencia en Buenos Aires. El 14 de octubre, el general y su esposa, Eva Perón, pasan por la ciudad. El litoral acompaña la crónica con profusión de imágenes. El puerto y las calles de Tucumán, San Martín y el Boulevard Galvez, por donde pasan los visitantes, están totalmente colmados de público. La verdad está en la pluralidad de voces. El litoral, un siglo de periodismo. Arrancamos el segundo bloque de HDP. Vamos a hablar de un caso que se está debatiendo en la ciudad de Santa Fe porque en el juzgado federal está abierta una causa que comenzó en el Tribunal Nacional hace días nada más, vinculado al terrorismo de Estado en Rafaela. Nos visita Andrés Di Stefani. Andrés, gracias por venir. Hijo de Silvia Supo, que fue asesinada en el 2010, que fue en su momento testigo también en distintas causas, tu mamá, y en este caso se juzga en parte lo que fue la detención de tu madre y también con hechos particulares en Santa Fe. ¿De eso se trata esta causa? Así es. Sí, luego de que mi mamá fuera asesinada en el 2010, con mi hermana nos constituimos en querellante en la causa que hoy se elevó a juicio y se está llevando adelante en el Tribunal Oral Federal. Y bueno, en esa causa lo que se juzga, como bien vos decías, son los delitos y las violaciones cometidas durante el terrorismo de Estado en la ciudad de Rafaela. ¿En qué lugar estuvo detenida ella? ¿En qué...? Y como la mayoría de los militantes de Rafaela, el circuito, digamos, que seguían, el circuito represivo común era, en primer lugar, los detenían de su vivienda o en la vía pública, después eran trasladados a la jefatura de policía de Rafaela, posteriormente a la cuarta, de acá de Santa Fe, a la casita donde eran torturados, que es el centro clandestino que hasta el día de hoy no se tiene identificado, y después a la Guardia de Infantería reforzada, y ya bueno, depende, algunos podían ir a Coronda, La Plata, bueno, los iban derivando de distintos. ¿Tu mamá te contó esto, digamos? Claro, sí, ella nos lo contó a nosotros como sus hijos, pero también lo manifestó en las instancias de sus testimonios y sus declaraciones. ¿Tenés presente cuántas personas, en este caso oriundas de Rafaela, están siendo juzgadas sus desapariciones, sus torturas y asesinatos? Sí, si bien digamos, las víctimas son muchas más, claro. En esta causa en particular se investiga la desaparición de Reinaldo Atemer, los tormentos, las torturas, las vejaciones sufridos por Silvia Supo, por mi mamá, por Jorge Di Stefani, que era mi papá, y por Hugo Supo, que es mi tío, hermano de Silvia,
además de Ricardo Díaz y Graciela Ravelinos, que eran también militantes de la ciudad. ¿Qué edades tenían en esa época? ¿Tenés presente más o menos tu papá o tu mamá en esa época? Sí, generalmente entre los 17 a 24, 25, 26, eran jóvenes. Hay un tema que es muy doloroso, pero es muy particular, y también en estos tiempos que corren, que tiene que ver con la particularidad de este juicio. Lo decían los abogados, que una de las cosas que se está juzgando es la realización de un aborto, violaciones y luego un aborto fruto de esas violaciones en un centro clandestino de detención. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que nos podés contar en particular de esto? Sí, es uno de los hechos por los que estamos pidiendo justicia y que creemos que tiene que ser considerado como un tipo de violencia específica y sistemática que se ejercía no solo contra mi mamá, sino con todas las mujeres que estaban en situación de clandestinidad o detenidas, digamos, ilegalmente. Y como vos bien relatás, lo que mi mamá cuenta es primero la violación en la casita, y luego por 3 personas diferentes de la fuerza, fue violada en 3 oportunidades, y después un embarazo fruto de esa violación. Fruto de esa violación, y posteriormente un aborto forzado, determinado por, en ese momento, Perisotti, que era quien estaba a cargo de la Guardia de Infantería. Es muy fuerte que tu mamá te haya contado esto. No sé, me imagino la escena, estás sentado junto con tus hermanos y le han contado directamente así esto. Sí, en realidad mi mamá pudo poner en palabras esto, específicamente este tipo de violencia, si bien en las conversaciones que uno va teniendo, digamos, a lo largo del tiempo, al principio lo de la tortura, los de cierto nivel, digamos, de contenido lo fue dando, pero sin duda que este tipo de cuestiones son mucho más íntimas, mucho más difíciles de poder contarlas. Tiene que ver con todo un proceso personal, y más en un contexto de un país, de una Argentina, donde la impunidad reinó muchos años y donde la mayoría de estas personas están libres o gozan de impunidad. Entonces, es todo un proceso personal que llevó, y recién ella nos pudo transmitir eso, nosotros ya siendo grande, a instancias ella de hacerlo judicialmente. A tu mamá la sacan del centro clandestino de detención, la llevan a un lugar en la costanera santafesina a realizar un aborto en plena década del 70, ¿eso es así? Ella primero estaba en la cuarta, después la trasladan a la GIR, y generalmente los torturaban, y las torturas se daban en la casita, que era claro, que el no lugar, se desconoce dónde es ese lugar. Ahí es donde es violada, y cuando ella se entera de que obviamente estaba embarazado, tenía un retraso, ahí lo comunica al personal de la GIR, a María Evi, que era carcelera, y a Perisotti, y es donde ellos le dicen que tenían que subsanar ese error. De ahí la trasladan a un consultorio que ella si estaba realmente encapuchada y no podía ver el recorrido, pero que sí pudo identificar algunas características físicas del médico, que era una casa de familia, que era en una avenida, y que ahí es donde ella involucra como partícipe quien manejaba el auto y quienes hacían pasar por sus familiares para poder llevar a Farina, que es uno de los imputados en esta causa. Porque hacen todo un teatro, digamos, como que blanquean una situación que eran familiares que la llevaban a ella. Exactamente, sí, no estaba blanqueada porque era, digamos, el aborto seguía siendo, independientemente de quién sea, quien seguía siendo una cuestión clandestina, y como hoy, pero en este caso había ahí todo una escena montada, como porque que eran además familiares se sumaba, de ella. claro, la cuestión de la detención de mi mamá que estaba haciendo. Tu mamá fue asesinada en marzo de 2010, hace más de 8 años, un crimen impactante por la violencia. En principio se detiene a 2 personas, 2 chicos que estaban en situación de calle, creo que eran 2 trapitos, ¿no? Ustedes siempre han cuestionado esto, ¿no? Por lo menos creyendo que además de estos 2 chicos hay otras cosas detrás. Exactamente, sí, nosotros en realidad lo que creemos es que la hipótesis del robo, que fue la única que con muy poco profesionalismo y con muchas faltas de pruebas concretas que demuestren que esa hipótesis, que la avalen, y con muchos indicios de que pueda haber una cuestión política, una motivación política, sumado al contexto en el que fue el hecho, el 29 de marzo, muy pocos días del 24, y a 3 meses de la condena a Brusa, donde mi mamá había participado con un testimonio muy importante. ¿Ustedes creen que el crimen deriva de esto, de haber sido testigo de esos Nosotros juicios? Creemos que esa es la hipótesis que hay que investigar, de los que estamos totalmente
convencidos es que la investigación que se realizó es una investigación poco profesional, poco seria, poco profunda y que no fue abordada la hipótesis del crimen político, y creo eso es lo que estamos demandando, más allá de que cuando sea alguna vez que creemos que tiene que llegar ese proceso, demuestra otra cosa. Creo que lo que hoy está totalmente claro son todas las irregularidades que hubo en la investigación y que el hecho no está aclarado. Igual creen que los autores materiales del hecho están detenidos, están condenados o no, también rechazan esa parte. Y es muy difícil hacer apreciaciones cuando no hay una investigación, cuando no hay las pruebas necesarias, cuando no se llevan adelante los procedimientos básicos y que demandaban más cuando nos encontramos frente a un testigo en causas por crimen. Me parece que esa seriedad y las medidas pertinentes para el caso no se llevaron. Logramos que se pueda elevar a la justicia federal la causa, pero sin embargo hasta el día de hoy hay parte de la causa que está abierta y sin embargo no hay avances significativos, ¿no? Muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Nos vamos, gracias por su compañía y dentro de una semana volveremos aquí a Cable y Diario para hacer otra edición de Hablemos de Política. Hablaremos de política, nos vemos, que la pasen bien.